¿Por dónde va esto, Ricardo Lombana? ¿Se queda Ricardo Lombana solo en la soledad? ¿Cómo, qué es lo que va a pasar? Me gustaría empezar tal vez haciendo una referencia a lo primero que usted decía, profesor. Eh, yo creo que el mensaje ha sido claro. Hace un mes y medio, tal vez aproximadamente, no sé cuál será el tiempo exacto, en una entrevista aquí mismo en este programa, usted concluyó al final de la entrevista algo muy similar a lo que yo voy a decir ahora. A mí me parece que Ricardo Lombana está empezando a dejar muy claro de que su apuesta política o la apuesta política del movimiento Otro Camino va a ser poner al electorado panameño en una disyuntiva el 5 de mayo, eh, indistintamente de los escenarios políticos o los análisis que se hagan hoy. Y es los candidatos que representan al sistema político de los últimos 40 años versus una opción nueva. Y eso sin entrar en las propuestas y en lo programático, simplemente en lo que representan en términos de novedad política, de alternativa, de forma de hacer la política, de discurso, mensaje y demás. Entonces, creo que también hay dos cosas que han estado pasando, y tal vez lo digo un poco más desde el análisis. Uno, creo que hay una agenda sembrada o no, impulsada o no por algunos sectores, pero igual de legítima, aunque sea así, desde hace más de un año, sobre las alianzas, sobre cuáles van a ser las alianzas, y toda esa discusión, por lo menos la que yo he escuchado, ha sido en torno a cuáles van a ser las alianzas para que no gane X. Nunca he visto que se plantee la discusión desde el punto de vista de cuáles van a ser las alianzas para terminar con este sistema, ¿no? Que ojalá hubiese sido ese el planteamiento hace más de un año. Todo es quién va con quién para poder ganarle a quién. Y desde un inicio hemos sido consistentes, nuestra posición no es nueva. Y también, para finalizar tal vez este punto, eh, y es que nadie gana sin alianza, porque en Panamá nunca nadie ha ganado sin alianzas. Sí, eso es cierto, pero yo voy a decir dos cosas. Uno, algún día va a pasar lo contrario, número uno. Y número dos, la política electoral y la democracia están sufriendo cambios. Y nos gusten o no nos gusten los candidatos que han ganado, en la región ya tenemos varios ejemplos, no uno, no dos, no tres, de candidatos de países donde siempre se han hecho coaliciones electorales o alianzas que han apostado a correr contra el sistema y lo han hecho de manera exitosa ganando elecciones, tanto en sistemas de primera y segunda vuelta como en sistemas de única vuelta. Dicho eso, ¿cuál es el escenario? El que ustedes han visto. Por lo menos nosotros hemos puesto un gancho que yo creo que era un gancho que teníamos que poner en la ciudadanía y en la opinión pública, y es borrar de los elementos críticos que nos presentan nuestros adversarios o algunas personas del electorado o algunos ciudadanos, de que es que Lombana no conversa con nadie. Y para nadie es un secreto que conversamos con el líder del panameñismo. Un poco para demostrar que no es cierto, que no estamos dispuestos a tener acercamiento, pero al mismo tiempo siendo coherentes en que las alianzas no son, hey, ¿cuánto me suma el panameñismo? Para ver, ¿cuánto sacaron a votar en la primaria? Tanto. Ah, bueno, entonces tanto más tanto, perfecto. Necesitamos esa alianza. Ah, ok, pero ¿qué viene con esa alianza? Muchas cosas que cuando las sumas comprometen la posibilidad de transformar el país, comprometen la esencia de nuestro planteamiento político. Y creo que hoy hay en el tapete electoral, en el tapete mediático,
Una de esas razones, por pura coincidencia, se da esta entrevista el día de hoy. Pero, Y es, don Ricardo, y es la postulación de Juan Carlos Varela al Parlacén, ¿no? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso y no nos vamos a prestar para eso. Pero, Pero no porque Ricardo Lombana es terco, sino porque yo tengo 6 años recorriendo el país y 6 años escuchando al pueblo panameño diciendo ¿hasta cuándo vamos a pertenecer a una institución que no nos trae ningún beneficio? ¿Y hasta cuándo vamos a permitir? pero no es Lombana el que le dice al panameñismo a quién postula y a quién no. Como el panameñismo no Claro, le dice a Moca a quién postula y a quién no. bueno, por supuesto. Ese punto no lo entiendo. Ese Por punto no lo supuesto entiendo. que no. Entonces, No está claro el punto. El señor está investigado por actos de corrupción. sí, pero no es Nosotros, problema de Lombana si el panameñismo lo postula o no. Eso no es problema suyo. es problema de Lombana si decido hacer una alianza con un partido que postula corruptos. Eso sí es problema mío. Y ahí es donde está Ok, pero entonces estamos entrando que es usted acepta una alianza de intervenciones mutuas. Pues. ¿Qué Yo significa? escojo quiénes son tus corruptos y quiénes son tus decentes. No, Así no se hace una alianza. no. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado al señor Juan Carlos Varela como corrupto. Eso no está en discusión. Número dos, él dijo que él no necesitaba refugiarse allá Eso y ahora tampoco se está en discusión. contradice y va. Y tercero, nuestra postura es salirnos del Parlacén y ya tenemos una hoja de ruta con nuestro equipo para salirnos. Eso es completamente contradictorio con lo que el panameñismo le está planteando al país. Eso no significa que nosotros vamos a decidir quién postula el panameñismo. Si el panameñismo decide postular a figuras que van en contra de lo que nosotros le estamos planteando al país, la alianza no tiene sentido. Entre otras cosas, porque esos no son los únicos temas, el profesor. Hay muchos otros temas por los cuales las conversaciones no se dieron. Entonces, no se trata de querer imponer quiénes son tus candidatos y quiénes no son tus candidatos. Se trata de algo que en política se llama coherencia. Y la política le ha faltado coherencia. Entonces, yo veo medios que fustigan a los partidos tradicionales por estas acciones, los fustigan y los fustigan durísimo, pero luego fustigan a Lombana porque no hace alianza con esos lo que partidos. pasa es que, don Ricardo, fíjese que A usted ver. trae a colación varias cosas. Uno, el tema de lo que está pasando en otros países. Sí, eso es cierto. Ha habido cambios en la política de otros países. No obstante, en la mayoría de esos cambios se ha dado por movimientos populistas. Yo no veo a Ricardo Lombana como un populista. Yo, al menos en esta etapa. Número dos, la consulta es, ¿quién es el enemigo a vencer? ¿Por qué se lo pregunto? Porque al día de hoy hay 5 figuras importantes para la presidencia. Ricardo Martinelli, que hoy sigue corriendo y hoy tiene la mayoría de la aceptación electoral para el 2024. El señor Martín Torrijos, el señor Ricardo Lombana, tenemos la coalición del CD y tenemos la coalición del panameñismo y tenemos a José Gabriel Carrizo como candidato del PRD. Ya hay 5 candidatos fuertes. ¿Qué pasa si esta imagen, esta fotografía de hoy se repite dentro de unos meses? Y Ricardo Martinelli es el nuevo presidente según lo que muestran las encuestas. Hay quienes dirán, bueno, la culpa es de la oposición que no se juntó para derrotar a un enemigo común. ¿Qué le dice usted a esa gente que piensa así? Que si Ricardo Martinelli llega a ser presidente de la República, es responsabilidad de quienes voten por Ricardo Martinelli. No es responsabilidad de Ricardo Lombana. Me parece, aunque respeto la postura, me parece que es una forma tradicionalista y desfasada de ver la nueva democracia y la nueva realidad política electoral. Y si ves los antecedentes cercanos en Panamá, cuando ha habido alianzas para eso, para precisamente eso, cuando Varela y Martinelli se aliaron, se les decía o se planteaba, imagínese usted nada más si usted no se alía y usted se convierte en el responsable de que Balbina Herrera llegue a ser presidente. Usted va a cargar con ese motete. Y todavía nosotros estamos pagando el precio como país por ese binomio y esa alianza de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela que mucho daño le ha hecho a la República de Panamá. Número uno, eso. Los responsables serán quienes voten por él, ¿no? Y número dos,
yo también tengo una posición muy firme con respecto a la hipocresía que reina muchas veces en este país. Y hablo de la justicia, y voy a explicarme brevemente. En este país, mucha gente no le preocupaba nunca que la justicia no funcionara para los poderosos y que aquí hubiera una impunidad rampante para cualquier figura política o de poder económico. Eso no era un problema nunca, pero resulta que ahora que la justicia no ha podido agarrar a Ricardo Martinelli, entonces ahora otros quieren asignarme o asignarnos la responsabilidad de que Ricardo Martinelli sea una realidad política. Ricardo Martinelli es hoy una realidad política gracias a que aquí se permitió un sistema corrupto e impune por 30 años. Entonces me parece egoísta, me parece injusto querer asignar, ahora voy a hablar de mí, en mí o en una decisión que yo tome sobre una alianza, eso sería como que el fin justifica los medios. ¿Ah? Ok, bueno, tengo que aliarme al candidato que defiende la minera, al candidato que defiende a Panama Ports, al candidato que precisamente postuló a Martinelli, aunque Martinelli estuviera en la cárcel, pues, porque el enemigo a vencer es el país no va a ir por buen rumbo igual. ¿Por qué? Pero, Porque estas alianzas no están proponiendo la transformación del sistema. Y de ahí no me van de ahí no me van a mover. Porque eso sería faltar. claro, perfecto. Eso usted deja muy claro su posición. Y qué bueno que la reafirme y la deje clara. Pero, don Ricardo, mientras otras alianzas, otros partidos siguen su camino, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la alianza que va a hacer el señor Lombana? Porque usted lo dijo, es que para eso son buenas las entrevistas que se hicieron en el pasado. Usted lo dijo, yo no llego a la presidencia sin alianzas. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando para que el movimiento Otro Camino capte alianzas de independientes? ¿Por qué se está tardando tanto esa alianza con movimientos independientes que no necesariamente tienen que ser Cobamos? Y usted me dirá, bueno, sí, ahí está Edison Brose. Pues es perfecto, pero ¿con quién más? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos todavía con suficiente tiempo de aquí al 30 de octubre para seguir consolidando y anunciando esos acuerdos y esas alianzas. Hoy hay un anuncio a las 10 de la mañana de otra candidatura independiente que estamos sumando, otra importante. Se lo dije, profesor, ¿no? Hotel Sheraton, se lo dije. La otra semana hay otro anuncio de varias candidaturas juntas, independientes todas, a través del movimiento Otro Camino. Y a partir de la próxima semana, usted también va a ver a grupos inconformes de partidos políticos empezando a sumarse a la candidatura de Ricardo Lombana. Yo te cambiaría un poco el enfoque. No es que no habrá alianzas, es que son alianzas no tradicionales. No es la alianza clásica del partido tal con el partido tal. Son alianzas con agrupaciones independientes. Sí, ha demorado, sí, más de lo que me hubiera gustado, sí, pero bueno, el profesor en su vida pasada, como él lo dice, sabrá que a veces hay alianzas que se hacen encerrados en un cuarto en 2 horas ante la presión y a veces hay acuerdos políticos que demoran años. Miren el de Blandón y Ruth, por ejemplo, ¿no? A ellos, no sé si les has preguntado, tú, ¿por qué se demoraron 2 años y pico? Pues se lo vengo preguntando desde hace 2 años, no se preocupe, don Ricardo. Entonces, eso toma tiempo. Y los escenarios electorales y los planteamientos electorales y cómo van las fórmulas, eso toma tiempo. Nosotros Ricardo, tenemos, o sea, los partidos anunciaron sus alianzas ahora porque el calendario vence el 30 de septiembre. han habido... Perdón, Leo. Nosotros tenemos hasta el 30 de octubre para llenar las vacantes de nuestras candidaturas
y para anunciar nuestro vicepresidente. Entonces, así como los partidos están ahora anunciando sus alianzas ante el calendario electoral del 30 de septiembre, nosotros anunciaremos nuestras alianzas y nuestros acuerdos con los que vamos a competir y aspiramos a llegar a la presidencia el 5 de mayo de 2024. Esto que usted está diciendo ahora de las fechas y que los anuncios van a ser más cercanos a octubre, confirma que si han habido, pudieron haber habido, pero que no está la intención de Ricardo Lombana hacer un acercamiento con Martín Torrijos y el Partido Popular. No creo que sea excluyente, porque existen varias alternativas, ¿no? en un escenario de acercamiento. Yo he respondido esa pregunta varias veces en los últimos días de manera pública, y no la voy a responder de manera distinta a como la respondí frente al escenario José Rafael Blandón. Es decir, si el presidente Torrijos, mire que yo no estoy hablando del Partido Popular en este momento, si el presidente Torrijos o el expresidente Torrijos está dispuesto a aceptar una serie de puntos que para nosotros son inamovibles, y no estoy hablando solo, profesor, de candidaturas, estoy hablando de temas que van, voy a mencionar 3, desde la constituyente o el paquete constitucional para lograr cambios tan significativos como la reducción del tamaño de la Asamblea, pasando por la revisión integral del régimen de recaudación de consulados y de asignación de consulados y notarías, para que aquí, que precisamente como parte de las alianzas, cada 5 años no haya 5 o 6 personas que se vuelven millonarias a costa de una designación, y que esos fondos puedan venir a los panameños en gran medida. Y también, por otra parte, que se comprometan a transformaciones significativas en temas como recorte de gastos, eliminación de partida discrecional de la presidencia, eliminación del despacho de la primera dama, disminución, como lo hemos planteado antes, de un número de entidades que no tienen ningún rédito a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Esos puntos han sido públicos, reiterados. Si existiera un interés del señor Torrijos real de impulsar esas y otras transformaciones, porque esa es nuestra propuesta política construida en 6 años, escuchando a los panameños. Ricardo, mucho gusto. Si yo fuera Martín Torrijos y estuviera escuchando esta entrevista en este instante, esos 3 puntos, yo ahora mismo, si yo fuera Torrijos con el celular, le digo: Ricardo, ¿dónde quiere que te firme esa propuesta? Te la firmo ya. Sí, y yo he dicho que no es solo con firma, porque... No, me comprometo, pues me firmo, me comprometo. No, pero déjame decir algo más que lo he estado diciendo en todos los medios. Sobre cada uno de estos temas, o casi todos estos temas, yo tengo 6 años presentando acciones concretas vinculadas con esta agenda. Y usted lo sabe. Sí, claro. Ante las instituciones, públicamente. Entonces, no es solo la firma de un papelito por allí o una declaración en un medio por allá, ¿no? Vamos a presionar al sistema con acciones concretas. Pero, hoy, no mañana, que demuestren que hay un compromiso real y que no solo hay un compromiso de palabra. Lo que yo compro de esta tesis de Ricardo Lombana, y eso sí lo digo, y cuando digo compro es en el buen sentido de la palabra, que lo asumo como buena, esto que acabo de escuchar, porque hay una realidad. Fíjese que hace unos minutos Lombana hablaba de los poderes y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Lo que vimos en el quinquenio pasado, de 3/4 partes del gabinete anterior pasando, subiendo y bajando escaleras del Ministerio Público, eso en este país no se había visto nunca antes. Nunca. Nunca. Lo que vimos a un presidente correteado en el extranjero y correteado en Panamá, de hace Martinelli, por la mano de la justicia, nunca se había visto. Ni siquiera en el gobierno post-invasión. El accionar que vimos de 3/4 partes de un gabinete, un presidente, poderosos económicos en expedientes en el Ministerio Público, eso nunca antes se había visto.
¿Qué quiero rescatar de eso? Lamentablemente después nos enteramos de todo lo demás, de lo que vino después, mejor dicho. Después vino, a mí ya me soné que esto no puede ser tan bueno. Lo que está pasando no puede ser tan bueno. Ya después nos enteramos, cuando aparecieron los famosos Varela Leaks. Pero eso nunca antes lo habíamos visto. Entonces, cuando yo escucho a Ricardo Lombana como candidato a la presidencia, planteando estos 3 puntos y más, y un compromiso que va más allá de una firma, yo digo, espérate, si es que ya hubo un momento que se pudo hacer algo, significa que si hay voluntad, sí se puede hacer la cosa, y sí se pueden tomar correctivos. Sí se pueden tomar correctivos, ojo, cuando hay voluntad de querer hacer las cosas. Y por eso yo creo que en esto que dice Lombana, si yo soy Martín Torrijos, dice, ¿a dónde hay que firmar? Y no, no es que no firmo. Notario, ¿qué quieres que diga? Que yo me adhiero a eso. Ahora, si eso ocurre, ¿qué es lo que va a pasar, don Ricardo Lombana? No, que yo no lo veo pasando. No lo veo pasando. Y si ocurre, ¿qué haría Ricardo Lombana? Porque Yo Martín creo que Torrijos allí, le va a decir, no, sentémonos pues, pero y yo entonces, creo que allí ya sí no estamos yendo allá. Ya el primer paso es una especulación. Ya no estamos yendo a la especulación de qué ocurriría en ese escenario. Yo he dicho claramente, y lo digo con respeto, esto que voy a decir lo digo con mucho respeto, pero la única forma en que yo veo eso pasando es si el señor Torrijos decide sumarse a nuestra propuesta y apoyar ahora nuestra sí. propuesta. Ahora estamos hablando de la concreta. Porque yo he Ahora dicho claramente que si yo cedo la cabeza de una alianza ante cualquier político tradicional o fuerza tradicional, yo estoy enterrando lo que he venido diciendo por 6 años, que es un planteamiento político construido, claro, coherente. Entonces, eso simplemente no está en el escenario. Y lo digo con respeto, ¿no? Y es un mensaje que hemos enviado y lo hemos enviado públicamente, lo hemos enviado a través de los medios, lo hemos enviado en otros escenarios. Entonces, ahí está. Yo le planteo con mucho respeto al país. Nuestra alianza es con los independientes, lo dijimos, sí, ya hemos anunciado algunas de esas alianzas, vienen otros anuncios y estamos trabajando para poder consolidar el 100%, si no el 100%, algo cercano a lo que hemos llamado el bloque independiente. Pero entonces, ¿por quién sería Ricardo Lombana? Usted ha sido el único candidato, y creo que José Isabel Blandón también lo dijo en su momento, pero usted ha sido el único candidato que al menos en este programa dijo, yo por el país estoy dispuesto a ceder mi candidatura, por el bien del país. Algo que uno reconoce como periodista y como ciudadano, y aplaude esa actitud. Creo que José Isabel Blandón fue el otro que lo dijo. Pero tomando en cuenta la premisa y lo que acaba de mencionar, entonces, Ricardo Lombana, ¿por quién sí cedería? Me parece que es una pregunta, honestamente, que busca meterme en una esquina en la que no estoy, o en la que no hay, o no se compagina con la realidad política. O sea, ¿por quién estoy dispuesto a ceder? Es que no es la persona, no es por un nombre. Yo he dicho que si hubiese, porque no lo hay, y lo digo, esto sí, con claridad, si hubiese un candidato o una candidata que yo hubiera visto con hechos, no con palabras bonitas, que tuviese la misma intención de llegar a hacer lo que yo voy a hacer con mi equipo de trabajo, en un escenario como ese, y si ese candidato tuviera más opciones de ganar que yo, en ese escenario, el país estaría primero. Pero yo, de las conversaciones que hasta hoy he tenido, de las propuestas que hasta ahora he visto, y de los discursos que hasta ahora he visto, me parece más de lo mismo. Me parece que es un discurso que no lleva a realidad. Voy a ponerte el ejemplo de Rux. Rux habla en un discurso que ahora se parece mucho al mío. Hay que acabar con el sistema clientelista, hay que romper la corrupción. Si es por discurso, yo debería estar sentado con él. Pero cuando ves que está postulando, esto no le gusta mucho al profesor, porque está postulando a 5, 6, 7 candidatos a diputados, que aún ni siquiera han rendido cuentas a la justicia por la friolera de millones que usaron de partidas circuitales en administraciones anteriores.
eso te demuestra que su discurso es mentira. Entonces, ahí yo digo, ok, no es que se trata de ceder por alguien, se trata de ceder por quien esté dispuesto a devolverle a este pueblo su dignidad y devolverle su país. Y para eso hay que tomar decisiones muy duras. Oiga, y usted dijo que están, bueno, las alianzas van a ser con los independientes, pero que también hay gente de partidos políticos a la que están sumando. ¿Cómo están haciendo para sumar a gente de partidos políticos y que no les vayan a llegar con premios? Bueno, eso no es fácil. En eso sí tengo que reconocerle al profesor. Lo hemos hablado a lo largo de los años. Hacer un partido fue una decisión responsable, fue una decisión realista, pero también viene con sus riesgos. Y por eso nosotros hemos puesto nuestras reglas. O sea, tú no puedes evitar que venga una persona con premio y se inscriba, ¿no? Porque tú no le puedes prohibir la inscripción. Y aquí es donde se diferencia el movimiento Otro Camino. Lo que sí puedes es tener mecanismos para que esas personas no sean representantes del partido, corriendo un cargo de elección popular. Que eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros pusimos filtros y esos filtros hubo un número de candidatos que no lo pasaron y por eso no son candidatos hoy. Y poniendo el ejemplo al revés, si el señor Varela estuviera en Moca, solo con la declaratoria de la Embajada de Estados Unidos y con la investigación del caso de Brecht, para decir solo algunas cosas, estaría frente a un proceso disciplinario, porque eso es lo que establecen las normas de Moca, y no podría ser candidato. Entonces, ¿a dónde voy, Flor? En que estamos conformando ahora mismo, ya teníamos un comité, pero era de Moca, solo de Moca. Ahora, ante la conformación de las alianzas, ¿qué ocurre? Hay gente inconforme. Por ejemplo, hay gente inconforme dentro del panameñismo por la decisión que se tomó, ¿no? Hay gente inconforme dentro del PRD, hay gente inconforme en otros partidos. Entonces ahora este comité lo estamos ampliando para poder conversar con representantes de esos grupos inconformes y poder sumarlos a estos grupos a la campaña. Nosotros obviamente tendremos el cuidado necesario para que en estas sumatorias de grupos que desean ser parte de la transformación del país, no venga el gordito del zodiaco, ¿no? O un chance casado por ahí escondido. Pero eso puede pasar, y en política pasa. Lo importante es tener la coherencia y la consistencia para, si pasa, no excusarte. Decir, bueno, la política es así. No, señor. Si usted tiene cuenta con la justicia, usted tiene que rendir cuenta. Y hay que ser coherente con el discurso. Y en eso sí estamos siendo lo más estricto que se pueda, pero vamos a sumar y vamos a sumar a gente de partido y ustedes lo van a ver en los próximos. Para mí sí es importante establecer algo. Uno, no es que a mí no me guste, como dice Ricardo, ese tema de a quién postula. Lo que sí es que yo tengo que ser respetuoso. Yo tengo mi esquema de organización, si fuera mi caso. Pero si el otro tiene otro esquema y con ese otro esquema se le cuelan corruptos, que yo no puedo controlar eso. Era lo que es lo que yo llamo la atención. Sí, pero el líder... Porque si nos vamos a controles... Perdona que le interrumpa ahí, pero el líder de esos partidos, o los líderes de esos partidos, y aquí es donde yo llamo que hay una responsabilidad histórica. Los líderes de esos partidos saben que los partidos políticos se han contaminado y tienen gran cuota de responsabilidad en lo que pasa hoy. Pero ellos quieren un dirigente, una responsabilidad histórica de tomar acciones para limpiar sus partidos. Pero es que, pero Ricardo, yo no quiero abundar en esto porque yo creo que eso no es lo medular del tema. La democracia es democracia. Y por eso Bolota y compañía son diputados, porque la democracia es democracia. Sí, entonces, ¿quién es el que se erige aquí como el catón del pueblo? A ver, ¿quién? ¿Quién es el que dice quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién es el que lo determina? Profesor, pero es que estamos en un sistema de pseudo-democracia porque bueno, entonces hay que corregirlo, exactamente. Porque hay gente electa que utiliza fondos públicos para seguir electo y no tienen que rendir cuenta a la justicia. ¿Y a dónde está la justicia que no funciona? Bueno, con esa impunidad, que cualquiera sale electo con plata. Entonces hay que aceptar, esa es la democracia aunque roben. Pero no estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo. Bueno, yo tampoco.
Pero es que es el sistema como está. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, hay que romper el sistema. ¿Y el cómo sistema, lo rompes? bueno, no haciendo pactos con quienes lo crearon, empezando por allí. Pero Ricardo, el problema es producir resultados. Bueno, Porque para poder producir esos cambios, tienes que producir resultados. Y en este caso son resultados electorales. Y es al punto que quiero llegar, al punto que yo quiero llegar. Yo quiero cerrar los ojos y por un segundo imaginarme que Ricardo Lombana gana las elecciones de mayo de 2024. Cosa que además a mí me va a satisfacer porque yo no tengo por qué ocultar mi simpatía personal hacia Ricardo Lombana, que no tiene nada que ver con decisión política de votar, sino mi simpatía personal que yo tengo con Ricardo Lombana. Gana las elecciones. Fíjese, gana las elecciones. Cuando el presidente baja la mano, después que dice lo juro, el 1 de julio, de salida, tiene que nombrar como a... Hay, en el órgano ejecutivo hay como entre 500 y 800 puestos claves que hay que nombrar rápidamente. El 1 de julio tienen que nombrar el gabinete y los viceministros y directores de entidades y varias juntas directivas claves. Pero además, la comodidad que es poder gobernar desde el Ejecutivo con un grupo parlamentario o legislativo que si no hace mayoría, por lo menos contribuye a construir mayoría desde el Legislativo. ¿Cómo Ricardo Lombana administraría esto que acabo de decir? dos cosas. La primera, eso ya está ocurriendo. O sea, nosotros hemos tenido 4 años para hacer la tarea y créame que la hemos ido haciendo con responsabilidad. En 4 años, aparte de crear la estructura del partido, aparte de las candidaturas, nosotros tenemos desde hace bastantes meses un comité que está viendo tanto el organigrama completo de los nombramientos en el órgano ejecutivo, como de los perfiles de las personas para las designaciones en los cargos. Incluso hemos ido más allá para que las personas, los técnicos, los profesionales que están aportando en los distintos comités que hoy existen desde hace un año, salud, energía, ambiente, economía y demás, ¿cuáles de esas personas llenan estos perfiles para desde ya ser consideradas como opciones para cargos públicos? Es decir, nosotros ya estamos haciendo un trabajo de preselección de recursos humanos y no de ayer ni de la semana pasada, número 1. Y número 2, hay muchísima gente, y aquí vuelvo al tema de la gente buena y valiosa de los partidos. Quiero ponerle el ejemplo de Leonor Calderón. No es la única, pero es un ejemplo. Nosotros, así como Leonor Calderón, con casi 40 años en el partido PRD, con gran experiencia política y de gobierno, hemos ido sumando y vamos sumando a otras personas con experiencia de gobierno. Pero cuando yo sea presidente, el 1 de julio de 2024, si la ciudadanía así lo decide, yo también tengo que tender la mano e ir a buscar y proponerle, como ya lo he propuesto en conversaciones con estos grupos, no solo a independientes, sino a personas de otros partidos. El gabinete y el equipo de trabajo no tiene que componerse solamente de gente de Moca. Se requiere de gente capaz, una combinación entre juventud y experiencia, una combinación entre independientes y gente valiosa de partidos políticos. Y Lombana sabe, y el equipo de Lombana sabe, que la bolsa de la cual nosotros vamos a seleccionar no es una bolsa exclusiva de Moca, ni tampoco es una bolsa exclusiva independiente, porque ahí sí estaríamos siendo irresponsables, y ahí sí estaríamos siendo sectarios. Una cosa es nuestra posición con respecto a las alianzas, pero nosotros a la hora de conformar gobierno no vamos a descartar recursos humanos por bandera política, simplemente por las razones que ya hemos dicho, que no tengan obviamente su pasado turbio, escándalos de corrupción, actos cuestionables y demás. No, Ese sería el escenario. Ese sería el... Siguiendo la línea del profe, el profe habló de muchos cargos que son importantes y que requieren ratificación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a ser Ricardo Lombana o cuál es el cálculo político del Movimiento Otro Camino Panamá en el mismo caso de que Ricardo Lombana llegue a ser presidente de la República y necesite de la Asamblea Nacional
las mayorías de la Asamblea para ratificar a las personas en estos cargos? Esa pregunta me la han hecho antes. Primero, voten por los candidatos del Movimiento Otro Camino para la Asamblea. Voten por los candidatos de Otro Camino o por los candidatos independientes, que hay muchos candidatos independientes que van a ser postulados por el Movimiento Otro Camino o no, pero que son buenos candidatos. La primera respuesta la tiene la población. Voten por candidatos distintos y nuevos y que tengan planteamientos en esta dirección que nosotros tenemos en Moca para tratar de lograr mayoría o lo más cercano a una mayoría en la Asamblea Nacional, número uno. Número dos, sabemos que vamos a tener que llegar a acuerdos, pero acuerdos políticos, no acuerdos de corrupción. Ahí es donde está la diferencia. Y ahí es donde yo veo también una diferencia, profesor, con los otros candidatos. Yo estoy absolutamente seguro, y ojalá me equivoque, porque la historia permite demostrarte si tenías la razón o estabas equivocado. Cuando Nito Cortizo le decía al país, el 1 de julio se acaba el relajo, porque Nito Cortizo va a ser presidente y vamos de frente contra la corrupción, en el debate presidencial, yo parado al lado de él, le dije a la población, él está mintiendo, porque él no puede prometer eso teniendo a semejantes diputados a su lado, que los ha necesitado disque para ganar y luego les ha regalado el país por 4 años en un mar de corrupción. Eso es una mentira. Hoy, ¿cuál es mi planteamiento? Bueno, yo pienso que si los otros candidatos, los con los que yo estoy compitiendo, cualquiera de ellos gana, ellos van a hacer pactos con los diputados que representan la corrupción para mantener esto que ellos le han llamado gobernabilidad. Nosotros consideramos, con todo respeto, que tenemos la única propuesta que va a enfrentarlos a los que quieran chantajear. Yo no estoy hablando de oponerme a quienes quieran llegar a acuerdos políticos. Estamos hablando de los diputados que quieren chantajear al Ejecutivo para seguir manteniendo su cuota de 1.000 nombramientos, 5.000 nombramientos, sus concesiones con el Estado, sus concesiones con la nación, sus negocios y tantas otras cosas a través de las cuales roban dinero que es los panameños. Eso no lo vamos a hacer. Y ahí sí va a haber un enfrentamiento. Y ahí vamos a pedir el apoyo de la población y vamos a facilitar desde el Ejecutivo, utilizando todas las herramientas que el Ejecutivo tenga para facilitar las evidencias para que la justicia haga su trabajo. Porque sí, usted tiene razón, señor Greenspan, es la Asamblea la que elige al Contralor. Y ese es el cargo más importante, o casi que el cargo más importante, para el proyecto de limpieza, de transparencia y de rendición de cuentas que tiene Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino. Entonces, lograr esa mayoría es fundamental para poner en la Contraloría a una persona que sí cumpla con independencia y con imparcialidad la fiscalización de los recursos del Estado. Según sus números, señor Lombana, ¿en qué porcentaje debería disminuir la planilla estatal y en cuánto tiempo lo haría de llegar a ser presidente? La planilla estatal, 10% es suficiente, pero eso no se logra en 5 años. Nosotros vamos a iniciar el proceso de disminución de la planilla. Iniciar el proceso. Es ingenuo y además irresponsable decir que eso se baja en 5 años. Pero alguien tiene que detener el proceso de crecimiento, que es lo que nosotros planteamos, crear la Secretaría de la Función Pública, darle estabilidad al servidor público, convertirlo en una carrera estable, con los escalafones, con las evaluaciones, con los méritos, y que nadie se le vea comprometida su estabilidad porque están inscritos o no están inscritos en un partido político. Y en función de eso, y haciendo nombramientos y designaciones que sean por requerimiento, es decir, por necesidad de la posición o de la tarea, y no porque necesitas colocar convencionales, activistas o delegados, solo utilizando ese criterio de nombramiento empieza a disminuir la planilla estatal. Más la eliminación de las botellas, ¿no? Más lo que gradualmente en trabajo o en el trabajo de achicamiento del Estado se pueda lograr en un plazo de 5 o de 10 años para que el Estado no sea tan grande y la clase media trabajadora, que es la que paga impuestos y carga este dinosaurio que cada vez nos cuesta más, no siga estando contra la pared. El tema es cuánto porcentaje sería el que ha aumentado en este periodo de gobierno, ¿no? La planilla.
No, pero es Bueno, absurdo. ellos dicen que no ha aumentado en cantidad de gente, sino que ha aumentado Por su- en recursos. Y ese es un análisis que ya hemos hecho nosotros. Algunos números los tenemos porque son públicos, otros números no son accesibles, hay que llegar a gobierno para ello, pero hay muchas leyes especiales que revisar. Ahora, don Ricardo, la situación con la que se van a encontrar o con la que se va a encontrar la persona que llegue a presidencia a nivel económica es complicada. Un país altamente endeudado, un país con una tasa de informalidad muy alta, por encima del 50%, un país con una alta tasa de subsidios que revisar. Y poco se le ha preguntado a los candidatos cuál es el sacrificio que le van a pedir a la población, porque tendremos que hacer sacrificios. Uno, desde el uso racional del agua, porque estamos pasando por un fenómeno del Niño muy complicado. Desde el tema de los subsidios. Si Ricardo Lombana, y siguiendo la línea del profesor Cabrera, llega a la presidencia, jura como presidente, ¿qué sacrificios le pide usted a la población que hay que hacer? El primer sacrificio lo tienen que hacer los políticos para tener autoridad moral para pedírselo a la población. Entonces, por eso yo he hecho tanto énfasis en los recortes. Si nosotros llegamos a gobierno, mi querido amigo, y empezamos a recortar toda la lista que ustedes han escuchado muchas veces, que la he mencionado, de gastos innecesarios de los políticos, que van desde los contratos millonarios de alquiler de vehículos de lujo, pasando por el nombramiento exacerbado de botellas, pasando por una serie de consultorías en todas las instituciones que no consultan nada ni traen ningún beneficio, cierre de algunas instituciones que no rinden beneficios, eliminación de la partida discrecional, entre otras. Entonces, yo como presidente y nosotros como gobierno tendremos la autoridad moral para decirle al pueblo, bueno, ahora tenemos que hacer sacrificios entre todos, porque va a haber que adquirir nuevos endeudamientos, que son endeudamientos que adquiere un país, pero que sean para inversión social y para inversión de infraestructura. No veo en el camino, con un buen programa de ahorro y de manejo de finanzas públicas, no veo en el camino de los próximos 5 años la necesidad de pedirle a la población un sacrificio de reforma fiscal. Lo que sí tenemos es la revisión de una serie de exoneraciones, hay demasiadas exoneraciones en este país, y la revisión de una serie de contratos con los cuales Panamá puede tener o alimentar mucho más sus finanzas públicas con ingresos antes de salir a pedirle sacrificios a la población. Y en términos de subsidios, nosotros vamos a llegar a gobierno a hacer un estudio. Lo he dicho en la campaña anterior y lo he dicho ahora. Y vamos a tomar las decisiones que haya que tomar. Solo recibirá subsidio quien lo justifique, quien necesite el subsidio. Y ustedes saben, solamente con el del tanque de gas, por ejemplo, para no hablar de muchos otros subsidios, que hay personas o empresas con ingresos que no necesitan, ni se les justifica, ni la exoneración, en algunos casos, ni los subsidios, y eso tiene que ser eliminado. Yo creo que este sería el criterio. Primero, lograr la autoridad moral con medidas agresivas que demuestren que nosotros, los políticos y quienes llegamos a gobierno, estamos dispuestos a hacer los recortes para luego entonces evaluar algunos sacrificios y algunas medidas que sí pueden lograr el sacrificio o tener el sacrificio de un pueblo. Yo creo que un pueblo, o por lo menos una población, no estaría inconforme, o para decirlo en positivo, estaría dispuesta a poner su cuota de sacrificio si ve sus impuestos reflejados en servicios públicos que sí le sirven y le dan una vida digna. Hay un punto que usted acaba de decir, Flor, ya, y no la molesto más. Hay un punto que usted acaba de decir con la reducción del tamaño del Estado, reducir el número de personas que forman parte de la planilla. Ricardo Lombana ha levantado la mano y ha dicho, yo estoy en contra del contrato minero. Estoy en contra, eso se tiene que devolver. Usted nos aclarará en este momento si esa devolución es que se firme, se discute un nuevo contrato o es que definitivamente la mina tiene que cerrar y Panamá no tiene que ser un país extractivista. La consulta es, si Ricardo Lombana es de los que cree que la mina tiene que cerrar
y que Panamá no puede ser un país extractivista, la gente que está en la mina, sean 2.000, 3.000, 4.000, 1.000 personas, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado con esos trabajadores? ¿Absorberlos? En primer lugar, mi planteamiento nunca ha sido el cierre inmediato de la mina. Eso es una irresponsabilidad y he sido coherente y consistente. Yo pienso que plantear el cierre inmediato de la mina es una irresponsabilidad para la economía nacional y para las miles de familias que trabajan allí. El contrato tiene que devolverse. El contrato es inconstitucional y lo aprueben o no, si lo aprueban va a ser demandado por inconstitucional y la Corte lo va a volver a declarar inconstitucional. Y le va a tocar al próximo gobierno cargar ese muerto. Pero si fuera hoy, el contrato tiene que devolverse, tiene que renegociarse para que mientras dure tenga mucho mejores condiciones para el Estado. Y no quiero entrar tal vez en el detalle porque sé que no nos queda tiempo, pero cuando digo mejores condiciones estoy hablando de todos los aspectos en los cuales nosotros hemos señalado que el contrato se quedó corto. El económico, el de ingresos, el de fiscalización ambiental, el de violaciones a la soberanía, el tema territorial o de tierras, el tema de contaminación de recursos hídricos, entre otros. Pero la mina tiene que tener, y el contrato tiene que tener una fecha de cumpleaños. En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Esa fecha no la tengo yo. No sé si son 10 años, no sé si son 15 años, pero tiene que haber un plan de cierre gradual de la mina. Y en ese tiempo, mi querido amigo, si vamos a hacer un referéndum, decidamos si vamos a hacer un referéndum. Yo tengo mi postura, que Panamá no debe ser un país minero ni extractivista. Pero es una decisión tan trascendental que también reconozco que aquí no puede llegar un presidente que está a favor de la minería y empuja la minería y llega otro presidente que está en contra de la minería y entonces la para y viene otro presidente que está... Esto es una decisión tan importante como para sí considerar la figura del referéndum. Lo hemos dicho antes. Pero hay que tomar medidas con respecto a la situación actual. Y mi propuesta nunca ha sido tirar a la calle esos empleos. Tiene que haber un plan gradual de cierre de la mina, y ese es un plan que debe pagar la mina y no el Estado. Y eso no es ni atentar contra la seguridad jurídica ni atentar contra los empleos, sino, desde nuestro punto de vista, redireccionar, decidir cuáles son nuestros polos de desarrollo. Logística y puertos, sí. Sector de construcción privado y obras de infraestructura pública, sí. Apuesta masiva a la agroindustria, al sector agropecuario y fortalecerlo, sí. Sin hablar de otros sectores como el turismo tan importante, el turismo verde, explotar nuestra gran biodiversidad, como lo hemos dicho antes, apostar a esos polos de desarrollo, y ahí están los empleos de los próximos 10, 15 años si hacemos la tarea. Esa es nuestra propuesta. O sea, no es la medida de cierre mina ya, porque eso no le conviene a nadie, ni siquiera al que lo propone. Oiga, yo le quería preguntar sobre las creaciones de ministerios. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Varela se creó un viceministerio adicional en el Ministerio de Educación, de Infraestructura, creo que se llama, para supuestamente que las escuelas estén listas cuando inicia el año escolar. Y resultó que todo ha sido en vano. Nada más que hemos tenido más planilla, más gente nombrada, con más salario. En este gobierno, el presidente Cortizo creó el Ministerio de Cultura, creó el Ministerio de la Mujer, ya existiendo el Ministerio de Desarrollo Social, y tienen la pretensión de crear el Ministerio de Deportes, de pasar el Pandeportes a un ministerio. Ricardo Lombana, ¿cree que eso es necesario, crear un Ministerio de Deportes, o frenaría esa aspiración de este gobierno, que probablemente va a quedar para el siguiente gobierno? El movimiento Otro Camino no ha cambiado su postura desde la campaña anterior y no he cambiado yo mi postura personal desde los últimos 6 años que me inicié en política. No son las instituciones ni la creación de nuevas instituciones las que van de la noche a la mañana por acto de magia resolver los problemas en materia de mujer, en materia de deporte. Aquí hay miles de promotores deportivos nombrados en la asamblea. Aquí hay todo un personal en Pandeportes. Y la política deportiva, el profesor tal vez sabrá algunas cosas de esto. Bueno, no existe política deportiva en el país. El deporte cada vez está peor. Para mí,
decir voy a crear un ministerio no es la solución por sí sola. Porque si vamos a los antecedentes, se crean instituciones, y estoy hablando de los partidos que han gobernado en los últimos 30 años, y esas instituciones terminan llenándose de nombramientos políticos, activistas, delegados, convencionales, la gente que caminó, la gente que me apoyó, y no la gente que necesita estar en esos puestos con la idoneidad para desarrollar, en este caso, Flor, el deporte, impulsar una política deportiva. Hace unos días, en Panamá, recibimos una invitación del Comité Olímpico de Panamá y de la Federación de Fútbol. Y trajeron a gente de afuera. Trajeron a alguien de Brasil, trajeron a alguien de El Salvador, trajeron a alguien de República Dominicana, para plantearnos qué teníamos que hacer con el deporte, para sacarlo adelante. Países que nos están ganando por lejos la tarea en política deportiva y en resultados. Y en ninguna de esas propuestas, ni de esas recomendaciones internacionales, tienen que crear un ministerio. La primera de los planteamientos eran sacar la política partidista del deporte. Y lo decían los de afuera. Entonces, no estoy de acuerdo, Flor, ni estaría de acuerdo nunca en plantear la creación de instituciones. Pienso que si existiera un Pandeportes que hoy cumpliera la razón de ser de Pandeportes, la creación de un ministerio no sería una discusión importante, porque los resultados estuviesen allí. Y yo creo que si le preguntamos a los atletas o a los deportistas, creo que la mayoría, yo he conversado con muchísimos, van a pensar igual. Me dicen, de nada sirve que creen un deporte. Preguntémosle hoy a los representantes del sector cultural. ¿Cómo está Panamá en términos de agenda y política pública cultural? ¿Cuántos empleos ha generado el sector cultura? ¿Cuánto aporta el sector cultural al Producto Interno Bruto? Todos los indicadores y cómo han mejorado desde que se creó el Ministerio de la Cultura y pasó de ser INAC a Ministerio de Cultura. No estamos de acuerdo en que la solución sea la creación de las instituciones, sino realmente colocar el personal idóneo, tener políticas públicas y ejecutarlas a largo plazo. Bueno, solo les recuerdo que en la elección pasada hubo una cantidad de panameños y panameñas que se embarcaron en una estrategia de no a la reelección en la Asamblea. Y el 65, 68 de los diputados son nuevos, o sea, llegaron por primera vez a la Asamblea. Esta Asamblea es peor que la anterior. O sea, no hay garantía, no hay ninguna garantía de que porque sean nuevos el asunto va a cambiar para mejor. Lo que sí hay es expectativa de que pueda ser mejor porque son nuevos. Pero ya le digo, el 60 y tanto % fueron nuevos y este quinquenio de esta asamblea es peor que la del quinquenio anterior. O sea, en política y menos aún en política electoral no hay nada escrito en piedra, no hay nada que le dé garantía de que producir un cambio en la asamblea, llevar a la oposición a la presidencia, garantiza que el país se va a comenzar a enderezar. Lo que sí garantiza que se va a comenzar a enderezar es la voluntad de quien gane la presidencia de la República y de quienes hagan mayoría en la Asamblea, voluntad de querer hacer las cosas bien, que parece mentira. Creo que es lo único que los panameños piden, entre otras tantas muchas cosas más. Ellos hagan las cosas bien, eso es todo. Háganla bien. Y lo valido, Tengan profesor. la voluntad de hacerlo, ¿no? Lo valido porque en mis recorridos de 6 años, mucha gente, o sea, no poca gente, mucha gente se te acerca y lo único que te dice es eso. Lo único, por favor, Lombana, si gana, lo único que queremos es que hagan las cosas bien. Ya está bueno. Es una expectativa válida. Sí, señor. Yo creo igual y bueno, queda el reto porque termino como comencé para que Ricardo Lombana pueda producir todos esos cambios que nos ha planteado en el día de hoy, como otros que nos ha planteado en otras entrevistas, cambios que yo creo que son compartidos por un alto porcentaje de la población, pero para poder hacer eso, tiene que ganar. O sea, no se producen cambios en un país, además con un sistema presidencialista como el nuestro. Los verdaderos y profundos cambios se producen desde el poder político del Estado. No significa que la sociedad no juegue un papel, cuidado, porque claro que lo juega.
y lo hemos estado viendo con este tema del contrato, cómo la sociedad ha jugado un papel a base de verdades y a base de demasiadas mentiras al mismo tiempo, que eso ha viciado el debate, pero el debate se ha dado y yo creo, percibo que el documento va a ser retirado, es la impresión que tengo, pero bueno, la sociedad juega su papel, bien enfocada o desenfocada, con verdades o con mentiras, como fuere, la sociedad jugó su papel y ahora le toca a los gobernantes tomar una decisión. Don Ricardo Lombana, muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias, profesor, y Muy a todo el amable. equipo. Buenos días.